Hola, bienvenidos a Escritos y Manuscritos. Mi nombre es Pau Rojas, soy escritora de las 5 reglas y el día de hoy vamos a hablar acerca de el narrador en tercera persona. El narrador en tercera persona es un tipo de narrador que vamos a encontrar muy seguido dentro del mundo de la literatura. Yo diría que es uno de los más comunes, porque tiene muchas ventajas de las cuales vamos a hablar próximamente. Pero primero quiero empezar diciendo que hay 3 tipos de narrador en tercera persona. El omnisciente, el testigo, observador o deficiente, depende de quién te describa sus características, y el equisciente. El omnisciente es el tipo de narrador que más nos ejemplifica la tercera persona, es el más común de todos. Y es este narrador que todo lo sabe y en todos lados está. ¿Qué quiere decir eso? Que es un narrador que puede saber las cosas que ya pasaron, las cosas que van a pasar, aun cuando los personajes no lo sepan. También puede saber todo lo que piensan todos los personajes, no solo el protagonista, y puede saber cosas que ni el personaje se ha dado cuenta, como por ejemplo, nos puede hablar de cosas o traumas de la infancia que el personaje no es consciente que tiene, o nos puede hablar de recuerdos de los cuales en ese momento tal vez no los está pensando, pero el narrador los necesita meter por alguna razón a la historia. Nos puede decir lo que está pensando el protagonista, el segundo personaje de que está en la escena, el tercer personaje que está en la escena, nos puede decir lo que están pensando todos al mismo tiempo. Y además puede estar en diferentes escenas aunque el protagonista no esté en ellas. Por eso es un narrador bastante escogido y por eso es un narrador más sencillo de utilizar, porque así no te tienes que estar preocupando de que, ay, este personaje no se supone que debería saberlo porque no estuvo ahí, ¿no? O, ay, este personaje no está aquí, entonces, ¿cómo voy a narrar esa escena si no tengo al protagonista ahí? Pero también tiene ciertas desventajas, como que no genera una conexión particular con el personaje porque conoce todo y está en todos lados. Entonces, es un poco más difícil transmitir los sentimientos de un solo personaje o que hagas una conexión mucho más profunda con un solo personaje si te estás enfocando en todos a la vez. Otra de las cosas importantes sobre este tipo de narrador es que no conocemos su origen muchas veces, la mayoría del tiempo no sabemos de dónde vino. Algunas veces ni siquiera nos preguntamos eso porque es alguien que todo lo sabe, es como una autoridad, ¿no? Como un dios. No sabemos de dónde vino ni por qué, pero sí nos está contando la historia. Y otra cosa es que no emite juicio de valor sobre los personajes, es bastante imparcial, bastante objetivo. El siguiente tipo de narrador es el testigo, observador o deficiente. Cada quien lo llama como quiere, la verdad. Este tipo de narrador lo que hace y lo que lo diferencia es que es un personaje dentro de la historia, pero que habla en tercera persona, es decir, está contando una historia de alguien más, y que además está contando solo las cosas que ve desde su punto de vista, desde donde las está viendo. Él no puede saber lo que pasa por la mente del personaje principal, él no puede saber lo que está pasando por la mente de los demás personajes, no puede saber cosas que no vio, ni que no sintió, ni que no oyó, ¿no? Es como una cámara de cine, así es como le llaman, ¿no? Tú te sientas y lo ves y te narra las cosas desde un punto de vista de cierta forma objetiva, pero solo lo que él está viendo lo puede narrar. Esto se utiliza mucho para crónicas, por ejemplo. Hay libros que están contados desde crónicas y que te narran una historia como si fuera el periódico, ¿no? Él estuvo ahí a las tantas horas de la mañana, hizo esto, hizo el otro, pero siempre es basado en la perspectiva de alguien que está viendo, oyendo o hasta oliendo algo. Ahora, el siguiente tipo de narrador en tercera persona, les comenté que era un poco confuso, porque al principio nos parece confuso, pero ya cuando lo analizamos un poco mejor o cuando lo vemos en un ejemplo nos resulta un poco más sencillo, y es el equisciente. Este tipo de narrador se centra en un solo personaje y lo va siguiendo alrededor de la historia. No habla desde la primera persona, que es su gran diferencia con otro tipo de narrador en la primera persona, sino que nos está hablando de lo que está pasando solo a ese personaje. A diferencia del narrador testigo, que nos puede hablar sobre lo que está pasando con diferentes momentos de la historia, en este tipo de narrador nos está hablando incluso de las cosas que piensa ese personaje, pero siempre hablando desde el él, ella, ¿no? Siempre hablando desde la tercera persona. Este tipo de narrador es una mezcla entre la primera persona, que nos habla sobre un personaje, que nos está contando su historia, sus sentimientos, sus emociones, ese tipo de profundidad que estamos requiriendo en una primera persona, pero con cierta objetividad de la tercera persona, es decir, él no está dentro, no está emitiendo ese juicio de valor con respecto a sus sentimientos, pero sí nos permite conectar con un solo personaje, lo cual le aporta cierta profundidad a la historia. Y para que nos quede más claro, existe un ejemplo de este tipo de narrador dentro de la literatura latinoamericana del autor Juan Rulfo y es de
un extracto de No oyes ladrar a los perros. Para quien no conozca esta historia, es un pequeño relato sobre un padre que lleva cargando a su hijo en la espalda y lo está llevando hacia un pueblo más cercano porque viene malherido. Y el autor nos narra la historia desde siguiendo al padre. No diría que desde el punto de vista del padre, sino siguiendo al padre. ¿Por qué? Porque el padre no nos narra yo llevaba a mi hijo, sino nos está narrando que el Señor llevaba a su hijo. Y les voy a leer un fragmento. Hablaba poco, cada vez menos. En ratos parecía dormir, en ratos parecía tener frío. Temblaba. Sabía cuando le agarraba a su hijo el temblor porque las sacudidas que le daba. Y porque los pies se le encajaban en los ijares como espuelas. Luego, las manos del hijo, que traía trabadas en su pescuezo, le zarandeaban la cabeza como si fuera una sonaja. Él apretaba los dientes, pero no para no morderse la lengua, y cuando acababa aquello, le preguntaba. Como pueden ver, nos va narrando la situación que está viviendo el padre, pero nunca nos está diciendo sobre el hijo, ni nos está hablando exactamente lo que el padre está pensando. Simplemente nos está narrando lo que está viendo, que está ocurriendo, desde ese personaje. Ahora, las ventajas de utilizar una tercera persona en un relato son varias. Una de ellas es que te permite una mayor profundidad, porque como puedes saberlo todo, te permite hablar sobre todo lo que tú quieras sin tener que meterle tanto rollo de los personajes. Es más, el narrador nos puede contar ciertas cosas de los personajes sin que el personaje nos tenga que contar. Nos puede contar sus miedos, nos puede contar sus pensamientos, y no solo de ese personaje en particular, sino de todos. Nos puede estar contando lo que están pensando todos en una sola escena, y así se redondea toda la parte, ¿no? Todas las cosas que vienen en la escena. Nos puede contar desde su infancia hasta su futuro sin que el mismo personaje lo sepa, ¿no? Entonces, de esa forma le genera mucha profundidad a la historia. Está en todas partes. Quiere decir que no nos tenemos que estar preocupando de que un personaje técnicamente no podría saberlo porque no estuvo ahí, o que cómo vamos a mover a este personaje para acá y que tenga sentido para que entonces sigamos contando la historia, aunque este personaje no debería saberlo porque no estuvo. Con un narrador en tercera persona, con un narrador omnisciente sobre todo, no necesitas tener ese problema. Puedes meter al narrador en lo que quieras y lo que quieras. Esas dos características, evidentemente, le aportan mucha más sencillez a la historia. No te tienes que estar quebrando la cabeza para saber cómo acomodar las cosas, sino que puedes hacerlo conforme tu historia lo vaya necesitando. Le genera cierta objetividad a la historia. Porque los narradores en tercera persona, de forma estricta, no deberían de emitir un juicio de valor sobre lo que está ocurriendo. Ellos se limitan a narrar. Entonces, como de alguna forma nuestro narrador es mucho más objetivo, también le genera cierta aire de autoridad. Si lo dice, debe ser. De alguna forma, se convierte en una persona mucho más fiable. Su narración es más fiable y entonces al lector se le hace más fácil creer lo que el narrador le está diciendo. Bueno, eso ha sido todo de la tercera persona. Espero que haya quedado un poco más claro, sobre todo el narrador eficiente. Si hay alguna duda, déjenme en los comentarios y trataré de responderlos lo más pronto posible. Nos vemos en la siguiente.